presidente, yo podría decir el candidato del pueblo, porque es muy importante que estemos claros que quien toma la decisión es el pueblo, y el pueblo comprende muy bien la gran pregunta: ¿qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Las elecciones, eso es un tema de tratarlo, pero tenemos otras cosas también muy importantes: el hambre, el padrón electoral, las leyes. Todo eso se tiene que ver desde el desempleo, desde la estructura que hace fácil comprar los votos, porque la ley misma es un fraude ya desde que está hecha. La estructura social de dominio, la falta real de organización de base. Si esto no lo vemos desde donde tenemos el tejido social que se desarmó y lo han tratado de desarmar los poderosos, es fácil manipular al pueblo. Por eso, el fraude social en que vivimos todos los días se vence también el día del voto. Esa es una manera que podemos vencer el fraude institucional, porque la sociedad es un fraude. Desde allí yo les invito, queridos hermanos, compañeros y amigos, hijos del pueblo que somos, que seamos conscientes que esto es como el Día de la Madre. Todo el año no atendemos a la madre, la descuidamos, pero viene el gran comercio y nos hace propaganda el día 10 de mayo para que celebremos a la madre. ¿Y quién sale ganando de esto? El mismo comercio. Y la madre sigue igual. Para la madre no hay medicina durante el año, para la madre no hay ayuda durante el año, para la tercera edad no hay ayuda durante el año, pero el gran comercio le hace propaganda al Día de la Madre. Así es, el gran fraude, que son todas las leyes, hoy nos quieren convencer de que vayamos a pelear al patio del vecino. Si en el patio del vecino golpeamos y vencemos al enemigo, salimos perdiendo porque hemos peleado en el patio del enemigo. Y si él nos gana y nos golpea y nos destruye, no tenemos derecho a hablar porque estamos en el patio del vecino. Así son estas cosas. Así debemos de entender, y yo les invito a profundizar más. Comenzando porque el partido FMLN no tiene dinero que ofrecer. ¿Quién tiene el dinero para ofrecer? Los que se han robado el dinero. Y tiene toda la ostentación para ofrecer, para maniobrar. Por eso, si el pueblo gana, gana con honradez. Y ganar con honor es muy importante, porque a los poderosos de este país no les interesa ganar con honor. Pierden toda la vergüenza, y la desfachatez hace que salga vencedor quienes ocupan la misma ley para cometer el fraude. Valerse de la necesidad, de la pobreza en que se le ha mantenido a la población, facilita la compra de los valores de la dignidad y el voto. La prepotencia que se muestra en los experimentos electorales le cuestan caro a la población pobre, le cuesta caro a la policía. ¿Quién paga la policía? El pueblo. ¿Quién paga esa propaganda? El pueblo. ¿Quién paga la cuota electoral? El pueblo. La pérdida de valores, ¿quién la sufre? El pueblo. Entonces nosotros tenemos que ver, atrás de lo que estamos viviendo, algo mucho más importante. O sea, pues yo les invito a no ver solo lo inmediato, sino ver la estructura social. Por ejemplo, vimos que el 2 de este mes, la prensa gráfica, la empresa privada, hace hincapié en que aquí en el país se siembre maíz porque tenemos necesidad de comer. Y es verdad, todos tenemos hambre, pero ¿saben lo que nos están ofreciendo ahí? Maíz y semilla transgénica. ¿Qué quiere decir? Que hace tanto daño a la salud humana ese maíz que produce enfermedades. ¿Y cómo es posible, pues, que el producto más usado y necesitado del pueblo, que es la tortilla, nos vengan a ofrecer maíz envenenado, que se llama transgénico?
cambia los huesos, cambia los músculos, cambia la sangre, quita las defensas. Tras que no tenemos medicina en los hospitales, nos quieren sembrar enfermedades ofreciendo una promesa de solucionar el hambre, pero esa comida es la que nos va a traer enfermedades. O sea, si se lo dan a los animales también es peor, porque los animales que se enferman y nosotros tomamos la leche de los animales, comemos la carne de esos animales, entonces estamos peor, porque además de enfermarnos nosotros, está enfermo el alimento que pudiéramos darle a nuestros niños. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todo esto que aquí hablamos los miércoles es para que tomemos conciencia del qué hacer. ¿Cuánto comentario en noticieros? ¿Cuánto papel y tiempo se le dedica al señor Hugo Chávez, por ejemplo? Porque ya lleva 10 años al frente del gobierno de Venezuela. Y sucede que en el Paraguay, donde el monseñor Hugo venció allá al Partido Colorado, allá habían 76 años de un solo partido de continuismo, y de eso no se había dicho nada. Dicen que ese Chávez lleva ya 10 años, y nunca dijeron nada cuando estaba el señor Pinochet, que llegó casi a los 17 años. Y según los noticieros, ese señor hizo que Chile fuera un país desarrollado, el más desarrollado, dicen aquí en Sudamérica. Como dice Cristo, miran la basura en el ojo ajeno y no ven la viga que tenemos trabada en nuestra sociedad. Bueno, ¿qué podríamos seguir diciendo? Que en esta semana, pues, ¿verdad? Tenemos que ir viendo, mejor dicho, cada semana tenemos que ir viendo, analizando cuál es lo que hace la clase dominante. La clase dominante mantiene el gobierno desde el tiempo de la colonia, porque cuando vinieron los españoles se apoderaron de todo. Ocuparon la espada y la cruz, bautizaron a la gente para domesticarla. No les interesaba el catecismo, les interesaba el sacramento. Cosas para discutir. Desde entonces, los que le quitaron el poder a los españoles fueron los criollos, o sea, los hijos de los españoles. Y estos se liaron los criollos, tuvieron familia con algunos de aquí de este país y esos se llamaron mestizos. Pero a la verdadera raza la mantuvieron alejada del poder, y hasta ahora, después de casi 200 años y un poquito más de la libertad que se dice que trajo la independencia, nunca hemos tenido al pueblo en el poder, sino los descendientes de aquellos que se repartieron las tierras. Y así han creado sus riquezas, y así han creado las leyes, y lo único que hacen en cada periodo electoral es hacer que el pueblo vote por ellos y que unos pobres se dividan contra otros pobres para ver que se vote. Entonces impiden que el pueblo elija y nada más le dan la oportunidad de ir a votar. Y así, por ejemplo, estoy tratando, dado que tenemos el tiempo corto, de dar algunos elementos para que ustedes se respondan ante todo ese historial que tenemos y ante todos esos métodos que se ocupan en este país. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Por ejemplo, en el año 32 mataron a más de 35,000 salvadoreños y hoy se están rascando las vestiduras y nos quieren decir que Chávez lleva 10 años en el país, que los sandinistas que están en Nicaragua quieren mandar aquí, que el señor Evo Morales de Bolivia no sé qué está haciendo. Y aquí, ¿qué hemos hecho pueblo por el pueblo? Una gran pregunta. ¿Por qué nos dicen eso aquí si lo que desearíamos es hablar de los problemas nacionales que llevan siglos aquí en el país? Y nada cambia. Por eso este programa pregunta, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Hablemos de lo que sucede aquí y de las soluciones que aquí necesitamos.
allá felicitamos a esos países bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, paraguayos. Los felicitamos, pueblos hermanos, porque se han liberado. Nosotros los salvadoreños hablemos y que no nos saquen de lo principal, hablar de nosotros mismos. Nada han dicho, por ejemplo, los periódicos de lo que el señor Obama ha hecho en los Estados Unidos. Le llamó la atención a los banqueros, porque con el préstamo que les había dado para sus bancos, querían comprarse unos avioncitos de 45 millones. ¿Y qué hizo el señor Obama? Les prohibió. ¿Y aquí para qué le han dado dinero a los bancos? Para que lo repartan entre ellos. Y de paso, los bancos no son nacionales. Le llamó la atención a los señores de Wall Street, los que administran el dinero del imperio, porque se habían repartido solo en las directivas 21 millones de dólares. ¿Qué hizo el nuevo presidente? Pues le llamó la atención. Y hoy ha decidido el señor presidente de los Estados Unidos decir que los sueldos de los funcionarios de los Estados Unidos deben de tener un tope. Y han ofrecido eso aquí. Nuestros candidatos, los hijos de los que siempre nos han oprimido. Bueno, si queremos un ejemplo, pero no quieren ni siquiera seguir el ejemplo del nuevo presidente, quieren seguir el ejemplo del señor George Bush, que fue el padre, la madre y lo que quieran de más de las guerras en todo el mundo, y ese fue el que fabricó toda la desgracia económica que hoy estamos viviendo. Bueno, así que aquí en El Salvador tenemos que preguntarnos qué hacer pueblo por el pueblo. Aquí en El Salvador, por ejemplo, todos los medios de divulgación en este momento están tendidos y tendientes a hablarnos solo de las elecciones, pero no se habla de la educación, no se habla ni se le da al oyente elementos para saber que detrás de las elecciones hay muchos intereses, que con las elecciones podemos cambiar el sistema de educación, podemos cambiar el sistema de salud, podemos cambiar el sistema de seguridad. Allí tenemos que ir. O sea, no veamos las elecciones como un simple voto. Tenemos que descubrir en nosotros algo más profundo del qué hacer. Por supuesto, los medios de difusión de los que tienen el poder son más poderosos y son más numerosos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Radio Maya Visión, tratando de llegar a ustedes, pero solamente el presidente de este país es dueño de más de 12 radios, y se ponen en cadena y ahí van. Por eso, y nuestras radios tienen dificultad. Ahí tenemos a Radio Mi Gente, algunas veces tenemos a Radio YSUCA, tenemos a ARPAS, pero el poder de la televisión, el poder de otros medios como son los escritos son grandes. Entonces, y como miente, que algo quedará, y con la necesidad y las circunstancias que tenemos, entonces es más fácil escuchar esos argumentos deshonestos en la publicación, esos argumentos que ofrecen mentiras, que están en contra de la verdad, que nos están ofreciendo todos los días falsedades. Y como se dice, es más fácil creerle al diablo que a la ley de Dios, y eso ustedes lo saben. Tenemos pues que tomar en cuenta que toda nuestra legislación está hecha para el fraude. La derecha solo tiene que ocupar las leyes, y como las leyes están hechas por la clase poderosa de derecha, no hay escapatoria. Las leyes son como las vías del tren. Si el tren quiere salir y caminar por otra parte, se va a descarrilar. Así, cuando el pueblo quiere ocupar la ley a favor de él, le amenazan que se va a descarrilar, que vamos contra la Constitución, que eso no se puede hacer. Pues si el pueblo nunca ha hecho leyes, el pueblo nunca ha sido tomado en cuenta. Entonces, todo lo que se haga, Arena ocupa de manera perfecta esa ley y legaliza el fraude, y nadie puede decir nada. Así se dio en San Isidro, que una semana antes invadieron al pueblo, la policía, le invadieron con gente extranjera, anduvieron amenazando y comprando votos. Una semana antes, invadida por más de 700 elementos extraños a la comunidad. ¿Y eso se puede divulgar? No, porque
la prensa, el diario de hoy, los medios escritos no dicen nada. La televisión, mucho menos. No sea que un pobre se le ocurra disparar una piedra, esa piedra se vuelve famosa, se vuelve nacional, pero que anden comprando votos, eso lo ocultan. Que aparezca la policía, el ejército, las fuerzas de tarea, haciéndose como que andan persiguiendo delincuentes, pero la gente que está acostumbrada a recibir golpes y a recibir amenazas, cuando ve el uniforme se asusta. Bueno, no hay escapatoria. Las leyes, pues, están hechas para que las cosas se mantengan así como han estado siempre desde después de la colonia. O sea que tenemos que decir y que entender que según la ley el fraude es legal. Nosotros, el pueblo, debemos tomar conciencia que solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y qué haremos como pueblo para que se cambien las cosas? Los injustos jamás harán justicia. Los opresores jamás darán la libertad. Los dueños de este país, o que se creen que son dueños de este país, jamás van a hablar de igualdad ni van a dar oportunidad. Los violentos no conceden la paz y tenemos gobiernos violentos. Ahí acusan a los pobres estudiantes, ahí acusan a los pobres que salen a hacer manifestaciones a las calles porque no les llega agua, ahí acusan a los transportistas porque los están matando y salen a detener el tráfico para llamar la atención, y entonces llaman a la humo. En vez de dar una respuesta social, dan una respuesta militar. Bueno, entonces las leyes están para eso, están hechas para que en este país se mantenga el orden. Y así dicen que esto es un Estado de derecho. ¿Pero qué clase de derecho? Yo creo que ese derecho es más pando y más aguado que la mano dura. Así que consideremos qué hace el pueblo por el pueblo. Pueden ocupar al ejército, pueden mandar a la policía, pueden mandar todos los juzgados, pero el pueblo, ¿qué puede hacer? Nada. La asamblea puede hacerlo todo, pero ¿qué hace la asamblea? Pues sí, con $5,000 mensuales, ¿quién se va a mover? ¿Eso es violento? Claro que es violento. Si el pueblo está hambriando y no hay pensiones de 76, 75, 80, 100, ahí decía el señor Mauricio Funes que una señora se le acercó porque tenía 175. La señora está bien, si la gran mayoría de las pensiones no llegan ni siquiera a $100. Y sale un candidato que es el oficial diciendo que va a hacer casas con el dinero de los mismos pobres. Y ¿saben cuánto valen esas casas? $5,000 según los precios de ellos. ¿Y cuántas casas ha dado si el déficit es más de 50,000 casas? Solamente 2. Pero como publican en los diarios esas casas, cada fotografía piensan que es una casa, y entonces dice, hemos regalado esta casa, y salen 75,000 fotografías en la prensa, porque eso es lo que saca al día, 75,000, y los venden. 75,000 para una población de 2 millones, no es nada. Pero entonces todo el mundo cree que esas 2 casas son la solución. ¡Qué engaño! Todo esto lo debemos de reflexionar para preguntarnos, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Debemos de ocupar estos espacios que nos quedan para invitarnos a reflexionar, para llegar a ver a dónde está el punto de nuestra dignidad. Primero, no podemos vender el voto. El voto es libre. Quien intenta y ha intentado, y sabemos que lo hacen constantemente, pero hay varias maneras de comprar el voto. Hay gente que llega y le dice, mira, yo no te ofrezco nada en este momento, pero si pierde si pierde mi partido Arena, te voy a quitar el trabajo. Ahí le están comprando el voto, lo están obligando. Si llega un desempleado, le dice, si no ganamos nosotros y si gana el Frente, no te voy a dar trabajo. Le están comprando el voto. Cuando llega este hambriento allí por esos lugares de comercio y demás, y le dicen, mira, aquí la única salvación para solucionarte es que yo llegue alcalde, y cuando llegue de alcalde te voy a dar un puesto. Eso es comprar el voto. Y a otros son más descarados.
Le dice, mira, aquí con estos 20 pesos no pasa nada, pero te los voy a regalar, pero anda a votar, y si yo gano, te voy a dar empleo. Eso es engañar, eso es ponerse en contra de la dignidad del pueblo. Entonces, pues, ¿verdad?, nosotros en nuestra comunidad debemos de salir a hacer algo. Sí, podríamos decir, y a veces encontramos que muchos hermanos, del diente al labio hablamos bonito, pero no nos movemos. Hay cosas que no dependen de la buena voluntad. Debemos de ser combatientes y, como dice Cristo, ejemplares, y debemos de decir como él, que no toma su cruz y lo sigue, no hace nada. Quien no toma su responsabilidad para salvar al barrio, para salvar la comunidad, para salvar al pueblo, hay que desbloquear la domesticación en que nos han metido, y en esa hemos nacido y hemos criado. Bueno, ¿qué podríamos decir? La ley es como un puñal de oro. Muchos creen que porque les meten un puñal de oro mueren felices. La ley solo sirve para eso, como dice Monseñor Romero, solo sirve para moldear la ley, el carcañal del descalzo. Eso es lo que sucede en este país. Así que el que nos maten con un puñal de oro que se llama la legislación, siempre vamos a morir. Y la ley en este país es como un puñal de oro que dice que es legal la muerte, y por eso dicen que es legal hacer el fraude. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? El tiempo de las elecciones, pues, es pasajero. Yo quiero mencionar las elecciones para referirme a todo el año, pero el tiempo de las elecciones es como una esquina en el que el camino cambia y podemos tomar un nuevo rumbo. Así está hecha esta legalidad. Y como dice la experiencia, que el que maneja el carro es el que toma la dirección, aunque no sea dueño del carro. Así que nosotros, que somos dueños del carro, también tomemos el timón. Parece que en Estados Unidos las cosas, porque tengo que hablar de Estados Unidos hoy, que hace el pueblo por el pueblo, porque muchos lo tienen de ejemplo. Pero ¿qué sucede allá? Que allá en los salvadoreños son más de 500,000 que están allá. Y de allá viene la ayuda familiar. Los gobernantes nuestros han dicho que aquí no va a pasar nada, que allá en Estados Unidos puede pasar todo, y aquí no. ¿Y cómo va a ser posible? Si de allá dependen nuestras familias, que les mandan dinerito. Para comenzar, aquí no se ha hecho público, por ejemplo, que ya cerraron no sé cuántas maquilas, pero en un diario ahí salía que hay más de 25,000 desempleados en estos últimos 2 meses. En este tiempo, pues, de elecciones, cuando el pueblo se debe preguntar qué hace el pueblo por el pueblo, las autoridades de este país están tomando determinaciones a espaldas del pueblo. Mientras la propaganda electoral se hace cada vez más fuerte, los partidos están haciendo componendas, además de que han gastado el dinero de manera espaciosa. No dicen ni cómo administran esos dineros, y mucho menos aquellos que administran el dinero del Estado, si no se sirven con la cuchara más gruesa. La escasez de alimentos, eso hoy no existe. Los precios altos, de eso no se habla. La falta de medicina, aunque se hacen promesas, precisamente porque faltan medicinas se hacen promesas en vez de solucionarlo hoy que tienen el poder. Los asesinatos cada día son más numerosos. Tanta juventud sin estudio, sin empleo. Esos quedan ocultos, esos temas. Tratan de ocultarlos, ofreciendo que los van a solucionar. ¿Y cuántos jóvenes de este país se van todos los días para Estados Unidos? ¿Y qué hace el pueblo por el pueblo? Y tenemos la oportunidad de hacer algo en esta coyuntura. Pero la vida va a seguir después de las elecciones. Entonces tenemos que tener una voluntad de solucionar esos problemas. Y nadie nos va a venir a solucionar los problemas si en la comunidad no los hacemos. ¿Qué hacemos, pueblo por el pueblo? Entendemos que los diarios no llegan a todo el país, hay que tenerlo claro. Tampoco la televisión llega a todo el país. La radio puede llegar, pero la radio que no llega, como los pocos periódicos y la televisión, no llegan con la verdad. En esos medios se publica lo que supuestamente se está haciendo de desarrollo. ¿Cómo va a ser posible que unos informados y otros que no están informados van a tener el mismo acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que los diarios y los medios de difusión informan a la gente
de las grandes ciudades, y las víctimas allá en el Torola, las víctimas allá en el Cimarrón, los que no tienen maíz, los que están aguantando hambre en los cantones, esos no saben nada. Entonces los de la ciudad dicen que los del campo son unos grandes haraganes, y los del campo dicen que los de la ciudad le quieren comprar todo barato, y como no hay información, desde ahí comienza el fraude y el enfrentamiento del pueblo con el pueblo. Por eso saludamos a los amigos del Chaparral, a los del Cimarrón, a todos de los cantones, que no nos dejemos engañar. De modo pues que el engaño, que ya es engaño en la radio, en la televisión y en muchas radios, que informan a la mitad de la población y a la otra la tienen engañada, entonces eso hace que el pueblo no se unifique en su lucha. Debemos de estar más informados, pues, pero cuando la información solo es para unos y la otra mitad no sabe nada, es que nace la confusión y ahí surge la guerra del pobre contra el pobre. Bien, por ejemplo, ya comenzaron las clases. No se ha dicho que la cuarta parte de los estudiantes este año no se ha podido matricular. ¿Por qué? No va a clases, porque los papás y las madres de estos niños están desempleados y además las matrículas se fueron altos. Ahí se sacó una propaganda electoral diciendo que se prohibía a todos los centros subir las matrículas, pero nadie va a controlar ni nadie va a fiscalizar eso. Aún más, se ha dicho que en muchos lugares debe de ser matrícula gratis, pero al revés, las matrículas en vez de ser gratis se han puesto más costosas. De cada 100 jóvenes de edad estudiantil, 25 no ha ido este año. ¿Cuántas familias están perdiendo sus casas? Porque no tienen para pagar la cuota de los bancos y los bancos han subido los intereses. Esos son los temas que se ocultan hoy en tiempo de las elecciones. No se habla, por ejemplo, del atraso de los pagos a los empleados públicos, los subsidios al gas propano, al combustible, a la electricidad. ¿Y quién paga esto? Al pueblo, porque a él le suben las tarifas. ¿Y qué hace el gobierno? Seguir ofreciendo lo que hace años se está ofreciendo y nunca ha cumplido. El agua, por ejemplo, no llega a las comunidades, pero sí llegan los recibos. ¿Y qué se ha descubierto? Que es en Anda donde tradicionalmente allí se ocultan los fraudes de muchos lugares del país. O sea, pues, que nuestra sociedad en sí ya es un fraude. Todos los días se nos hace fraude en el salario, en el seguro, en los préstamos que se hacen en los bancos. Pero esto nos debe de hacer reflexionar para no pensar solo en las urnas como el único fraude. No, debemos de saber que el día de las urnas se hace fraude. ¿Por qué se hace fraude? Se le facilita porque toda la sociedad es un fraude. Bien, así que el año pues que lo ha comenzado el pueblo con una amenaza de lucha de clases. Así sucede pues que todos somos víctimas del fraude. Las leyes están hechas a favor de la clase dominante, no para favorecer al pobre. O sea que, por uno y por otro lado, los gobernantes que hasta ahora hemos tenido y que han existido en este país llamado El Salvador, han preparado el sistema legal para impedir que los derechos legítimos del pueblo sean reconocidos. Aquí se reconoce la legalidad, pero no la legitimidad. No tenemos información, por ejemplo, este gobierno oculta cuánto es la deuda pública, cuánto es la deuda externa, no se conoce cuál es la cantidad de la partida secreta. El pueblo no sabe o desconoce y casi ignora todo lo que está sucediendo. ¿Qué se hizo con el dinero de la venta de Antel, la privatización de los bancos, del comercio exterior? Solo se oye ahí que un ministro se llevó no sé cuánto, que del seguro desaparecieron miles de millones. ¿Y dónde están los juicios para esas gentes? No, se han cubierto con la misma cobija. Entonces, pues, ¿verdad? Nosotros, los del pueblo, debemos de preguntarnos todos los días, ya que por todos los lados se hace propaganda, por ejemplo, de que aquí hay paz, de que aquí hay seguridad. Los que vivimos en la calle sabemos que estamos expuestos a un asalto. Bien, para ir terminando y haciendo eso que hace el pueblo por el pueblo, nos preguntamos,
porque aquí hay tanto tema que decir. Lo que quiero decir con esto, que el día de las urnas es un fraude, como hablar del día de la madre. Si la madre existe toda la vida, aquí no solo veamos el fraude de las elecciones, sino que caigamos en la cuenta que toda la legislación está hecha para el fraude. Para decir algo, por ejemplo, se hace propaganda para el turismo y se dice que el turismo somos todos, pero por otro lado sabemos que aquí, díganme dónde hay un río limpio para irse a bañar. Si el EMPA, que es el más grande, está impedido, ahí en algunos buses se ve el río Sapo, si el río Sapo está contaminadísimo. ¿Cómo van a hablar de turismo si todo está contaminado? ¿Cómo van a hablar de turismo? Imagínense el cinismo de estos señores si están queriendo destruir La Palma, que es uno de los lugares más frescos que se va el pobre salvadoreño que logra llegar por allá, y la mayoría no sube ni allá, pero le quieren hacer el cimarrón y eso le va a cambiar el clima a La Palma. Y por supuesto ahí tenemos 23 kilómetros de tierra donde hay ganadería y donde hay hortalizas y demás, eso va a quedar sepultado. ¿Qué va a pasar allá en el Chaparral, que es uno de los pocos ríos, el Torola, medio limpio? Pues se va a contaminar con la represa. Entonces, ¿qué hablar de turismo? Entonces, si todos los ríos es una sopa de contaminación, el mismo Lempa, saben que a Lempa, todas las aguas de la Selguate, ¿dónde van a parar? A Lempa. Entonces, ahí que hay, es una sopa de todo lo que nosotros comemos y descomemos. Entonces, no podemos hablar de turismo. Bueno, mi gran pregunta, la gran pregunta de todos nosotros, ¿qué hacer el pueblo por el pueblo? Aquí tenemos, pues, ¿verdad?, como quien dice, el plato servido. Tenemos que integrarnos un poco más a la comunidad. Y debemos de llegar con tristeza, pero con mucha dignidad, saber que en este país no hay ni siquiera una ley, para decir algo, que le haga protección a nuestra niñez. Nosotros desde niños estamos desprotegidos. Hoy han hablado de una ley de protección a la niñez y todos los días se mueren niños en los hospitales y todos los días se mueren niños desnutridos y todos los días vemos que aumentan los niños pidiendo en la calle. Si desde niños nos han tenido con una ley que es fraude en sí misma, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Bueno, amigos, quisiera seguir hablando de estas cosas. Hoy venimos con esta provocación. Esperamos que los próximos miércoles y el viernes próximo nos podamos encontrar. Siempre Radio Maya Visión hará un espacio para poder llegar hasta ustedes y preguntar, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y ustedes ahí contestarán. Nos organizaremos, saldremos desde ahora en adelante de casa en casa a decir, tenemos una ley fraudulenta, tenemos que cambiar ese camino para poder llegar a la vida, a la paz y a la justicia social. Que Dios los bendiga y nos vemos esta misma semana, el viernes. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión. Comunicación total. Comunicación total. Comunicación total.